Todos agradecerles su compañía. Vamos en varios ciclos a hablar sobre este tema tan delicado. Bueno, hay muchos temas delicados ahora en el mundo, este es uno de ellos. Sobre ese debate social que se ha creado sobre la eutanasia y el suicidio asistido. Son dos cosas muy unidas, pero muy distintas. Pero también la otra, que es la que ofrece la Iglesia, que es la muerte digna, el derecho a tener una muerte digna. Hablaremos sobre la ética, sobre lo que dice la medicina, los cuidados paliativos, sobre la licitud y ilicitud de este tema y las propuestas que la Iglesia, no porque se vayan a aprobar estas leyes, sino siempre ha hecho en la defensa de la vida. Desde los primeros siglos de la historia cristiana, la Iglesia ha defendido el derecho a la vida, como siempre se ha dicho, desde su concepción hasta su muerte natural. Ese es un principio que nunca va a cambiar. La defensa de la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre algunos elementos generales que nos van a ayudar a entender el porqué de la defensa de la vida, porque a veces los católicos no tenemos argumentos para poder contradecir precisamente a aquellos que defienden la eutanasia. Incluso podemos tener familiares y amigos que van a defenderla como si fuera un derecho cualquiera. Desde el libro del Génesis encontramos el respeto por la vida. Se nos dice que Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios. Dios lo creó a imagen y semejanza suya. Eso ya nos está hablando de una sacralidad de la vida. Es decir, la vida es un don de Dios y por ser don de Dios es sagrada, que quiere decir también que es inviolable, es decir, que nada puede atentar contra ella. Y encontramos también un texto muy expresivo en ese sentido cuando Moisés, ante el fenómeno de la zarza ardiente que no se consumía a sus pies, cuando el Señor le dice que estás en terreno sagrado, estás pisando tierra sagrada. Entrar en la vida de una persona constituye también caminar en terreno sagrado. Tenemos que tener esto claro, queridos hermanos, porque si no vamos a mirar la vida de una manera muy biológica, muy genética, como si no tuviera valor, que ese es el gran problema al que nos enfrentamos hoy, la valoración que se tiene sobre la vida. Y todavía la vida es más sagrada cuando esta vida se encuentra afectada por la enfermedad o ante el trance supremo de la misma muerte. Se ha creado entonces alrededor de esto un debate acerca de cómo manejar esta situación terminal. Entonces se está hablando de dos temas, la eutanasia y el suicidio asistido. La Iglesia ante eso nos regala una mirada esperanzadora, como siempre ha sido. La Iglesia nos regala palabras de esperanza que son propias precisamente de la condición humana en cualquier circunstancia de la vida, ya sea porque hay salud, ya sea porque hay momentos de prueba. Lo que se quiere es que la gente entienda con palabras muy sencillas cómo nosotros debemos defender la vida en cualquier circunstancia. Estamos en el tiempo de la Pascua y una de las palabras que el Señor utiliza en sus apariciones es alegraos. Alegraos. La alegría del Evangelio que tiene que alcanzar, que debe alcanzar a todos, de manera muy especial a las personas que sufren, a las que están en una postración, en una situación difícil. Y por eso la Iglesia siempre ha reconocido desde esa alegría y desde esa esperanza el valor que han mostrado muchos médicos y mucho personal sanitario. Por eso la Iglesia sabe reconocerle a los equipos de pastoral, a los capellanes, a las personas idóneas profesionales, a los médicos católicos, a las mismas congregaciones que asisten a los enfermos,
los hermanos Camilos, los hermanos de San Juan de Dios, los hermanos y hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, que dan un ejemplo inmenso de defensa de la vida, independientemente si son católicos o no. La asistencia es igual para todos. En este sentido, la Iglesia nos dice que quien sufre, ¿qué es lo que necesita? En líneas generales, necesita ser acompañado, protegido y ayudado. ¿Acompañado por quién? Primeramente por su familia. Ese es el sostén primero, la fuerza primera, el medicamento más necesario que debe tener un enfermo, la familia. Protegido por la medicina. La medicina tiene que procurarle al enfermo lo que él necesita para sostenerlo en ese momento de dificultad. Y luego ayudado por los dos. La ayuda tiene que provenir de los dos, tanto de la familia como de los médicos. De tal manera que reciba con competencia los cuidados que requiere. En este sentido, los técnicos de calidad humana y la familia misma. Y recuerden que algo es fundamental para la Iglesia, que es la asistencia espiritual para los enfermos, ¿no? Tal vez de los sacramentos que más nos obligan a nosotros en la Iglesia, especialmente a los sacerdotes, es la asistencia a los enfermos, ¿no? Es casi que, digamos en el buen sentido de la palabra, un imperativo para nuestro ministerio. De tal manera que se nos presenta el suicidio asistido y la eutanasia como la acción u omisión que intencionalmente quiere causar la muerte con el fin o con la excusa de eliminar cualquier dolor sin aportar ninguna solución al que sufre. Es decir, es entre comillas, un remedio inmediato. Es la solución rápida. Podríamos decir lo que tuvieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial con los judíos, ¿no? El exterminio. Es más fácil, ¿no? Exterminemos sin mirar a quién ni cómo, sino hagámoslo. De hecho, la tradición de la Iglesia y su magisterio, como ya dijimos desde el libro del Génesis en la Palabra de Dios, han sido constantes en señalar la dignidad y la sacralidad de toda vida humana, así como también la ilicitud de la eutanasia y el suicidio asistido. Es decir, tengamos como principio claro eso, porque a veces nosotros los católicos comenzamos a hablar con tibiezas o términos medios. No, la Iglesia rechaza por principio la eutanasia y el suicidio asistido. De hecho, en el magisterio de la Iglesia se hablará siempre de la sacralidad de toda vida humana, y negará rotundamente que se opte por otro medio que no sea el de los cuidados paliativos, que ya hablaremos más adelante de ellos. De hecho, en la Iglesia, como ya yo decía, hay carismas y hay personas que trabajan mucho en la asistencia a los enfermos. Yo tuve como seminarista una experiencia que fue maravillosa en mis primeros años de trabajar en la Pastoral de la Salud con los hermanos de San Juan de Dios. Y conocí infinidad de situaciones de enfermos terminales. Y yo aprendí, porque claro, era mi primer encuentro con el mundo de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento. Pero aprendí el valor de la vida viendo a mamás cuidando al máximo a sus seres queridos, llámese hijo, llámese hermano, llámese familia, de manera particular, ¿no? Cómo sostenían al enfermo con su presencia, con su amor, con su cariño. De ahí que la Iglesia tenga en alta valoración eso. Y por eso la Iglesia se ha comprometido seriamente en esa tarea de acompañar a las personas que sufren en estas congregaciones, y personas que incluso laicas que trabajan en la Pastoral de la Salud, muy comprometidas con el mundo del enfermo, cumpliendo con aquello de que estuve enfermo y me visitaste. Es una de las obras de caridad y misericordia más grandes que podamos tener.
Recordemos el texto también del buen samaritano, ¿no? Ese hombre que sin ser judío se encontró con uno de ellos en condiciones deplorables, después de haber sido atracado, y sin embargo le da todo, absolutamente todo, hasta paga por su sostenimiento hasta que se recupere. Desde el Papa Pío XII, la Iglesia ha venido hablándonos a través de muchos documentos sobre la defensa de la vida. ¿Qué decir del Papa San Juan Pablo II, que tiene una encíclica preciosa, Salvifici Doloris, que fue escrita precisamente para el mundo del enfermo? El Papa Benedicto, en su encíclica Spe Salvi. ¿Y qué decir del Papa Francisco, que es tan sensible y tan cercano al sufrimiento humano, no solamente en documentos, sino en los discursos que él ha tenido con el mundo sanitario en Roma? La Congregación para la Doctrina de la Fe también ha hecho declaraciones sobre la eutanasia. El Consejo Pontificio para los Agentes Sanitarios también se ha manifestado a este respecto. ¿Y qué decir de claridad en el Catecismo de la Iglesia Católica? Ahí está con absoluta transparencia lo que la Iglesia quiere sobre la vida humana. Hay un documento muy interesante a este respecto en la Declaración Conjunta de las Religiones Monoteístas Abrahámicas, que se celebró con la presencia de la Iglesia Católica en el 2019. Imagínense, varias confesiones no católicas, juntamente con ella. Mire lo que dice: el cuidado de los moribundos, de los que ya están por morir, representa, por una parte, una forma de asumir con responsabilidad. Aquí entra la ética, tanto en medicina como en familiares, ¿no? Asumir con responsabilidad el don divino de la vida, cuando ya no es posible tratamiento alguno. Y por otra, nuestra responsabilidad humana y ética con la persona que sufre la muerte inminente. Miren, de lo que se trata aquí es de crear sensibilidad ante la enfermedad y el dolor, porque hoy nos hemos vuelto simplistas con eso. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento y al dolor lastimosamente, y por eso a veces miramos como irrelevante estos temas, como irrelevantes. Entonces, si se suicidó, que se suicide, y si le quitaron la vida, que se la quiten. Por eso aquí este documento, que es muy interesante, nos habla de eso, la responsabilidad que tenemos ante las personas enfermas y que están por morir. El cuidado holístico y respetuoso de la persona debe reconocer como un objetivo fundamental la dimensión específicamente humana, espiritual y religiosa del ser humano. Estas características que acompañan a toda persona, independientemente en lo que puedan creer o esperar, pero que se les debe respetar. Este enfoque de la muerte, ¿qué requiere? Compasión, empatía y profesionalidad. Compasión. Recuerden ustedes que en la Iglesia la compasión no es lástima, no es paternalismo, no es nada de eso. La compasión es saber que nuestro hermano que sufre me necesita y en la medida de mis posibilidades poder asistirlo, porque a veces es otra cosa que nos desligamos de nuestras responsabilidades, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahora? Que es más fácil tener a un enfermo terminal o alguna cosa lejos de casa. Entonces, como el abuelito ya no puede, entonces metámoslo a la residencia y no asumimos la responsabilidad. Entonces la solución es también fácil, es que como ya está por morirse, desconéctelo. Si ya se va a morir, pues desconéctelo. No. El cuidado respetuoso de la persona debe reconocer eso, ¿no? Compasión, empatía. ¿Qué es la empatía? El Papa Juan Pablo II, yo lo he hecho varias veces aquí, desarrolló durante su pontificado una teología muy bonita, la teología de la solidaridad. Y él decía que la solidaridad era el nuevo nombre de la caridad, decía el Papa Juan Pablo II. La solidaridad es el nuevo nombre de la caridad.
La empatía, decía el Papa Juan Pablo II, es asumir la necesidad, el sufrimiento, la angustia del otro. Es decir, hacerla mía. Empatía, hacer mío lo del otro. ¿No? Que hoy no es fácil, ¿no? Porque a veces siempre tendemos como a mirar desde lejos la realidad del otro. Y profesionalidad por parte de las personas involucradas en el cuidado del paciente moribundo. Estamos hablando de los trabajadores de la salud, de aquellas personas que son responsables del bienestar psicosocial y emocional del paciente, que a veces tampoco eso se brinda en los hospitales, ¿no? El Papa Francisco, en una audiencia que tuvo con la Federación Italiana de Médicos, Cirujanos y Odontólogos en Roma, miren lo que dijo. A los profesionales: es importante que el médico no pierda de vista la singularidad de cada paciente con su dignidad y su fragilidad. Miren esto tan importante. Los enfermos terminales no son una masa, no son un montón, no son un número de cama, porque a veces se identifican así en los hospitales. No es José o Francisca o Antón, no. Es la cama 3, la cama 5, el de la cama 10, el de la 8, el de la 9. No. Los pacientes tienen singularidad, dignidad y fragilidad. Tienen nombre. Tienen nombre. Porque a veces se les trata como un número de pieza o de cama. Miren lo que estamos tocando aquí para poder llegar a la eutanasia. Un hombre o una mujer que debe acompañarse con conciencia, inteligencia y corazón. Miren los términos que se están utilizando en estos documentos. Un hombre o una mujer que debe acompañarse con conciencia, inteligencia y corazón. Por eso aquí hay que poner no solamente corazón, sino también razón. Las dos cosas, corazón y razón, a la hora de mirar estas situaciones de los enfermos terminales. Especialmente en las situaciones más graves, dice el Papa. Con esta actitud se puede y se debe rechazar la tentación, hablando de tentaciones, inducida también por cambios legislativos, de utilizar la medicina para apoyar una posible voluntad de morir del paciente. Habría que mirar, de eso ya no se habla, ¿no? Los médicos, cuando se gradúan, realizan lo que se llama el juramento socrático. Es un juramento que hacen en defensa de la vida. Hoy que se ha aprobado el aborto, la eutanasia y una cantidad de cosas en contra de la vida humana. Proporcionando ayuda al suicidio o causando directamente su muerte por eutanasia. Una llamada de atención al mundo de la medicina. Son formas apresuradas de tratar opciones que no son, como podría parecer. Una expresión de la libertad de la persona cuando excluyen el famoso término del Papa, ¿no? Cuando incluyen el descarte del enfermo como una posibilidad o la falsa compasión frente a la petición de que se le ayude a anticipar la muerte. No existe el derecho de disponer arbitrariamente de la propia vida, por lo que ningún médico puede convertirse en tutor ejecutivo de un derecho inexistente. Los médicos no pueden abrogarse el derecho de decirle a un paciente si debe morir o no. Miren lo delicado de eso, que es a lo que nos vamos a ver abocados, porque hoy hay que decirlo que se ha perdido mucho la ética, y claro, en este mundo de conveniencias, pues entre menos personas mayores hayan, y hay que decirlo, pues por muchas razones hospitalarias, entonces sencillamente apliquemos la eutanasia. No existe el derecho de disponer arbitrariamente de la propia vida, así que tengamos mucho cuidado con eso cuando tenemos, ¿no?, los deseos a veces de morir o de quitarme la vida, y menos un médico de convertirse, ¿no?, en la persona que realice un derecho que no existe.
La Asociación Médica Mundial, que recoge a todas las organizaciones médicas colegiales del mundo, afirmaba en una resolución: la Asociación Médica Mundial se opone firmemente a la eutanasia y al suicidio con ayuda médica. Es que incluso habrá que tener mucho cuidado a la hora de hablar de la objeción de conciencia, ¿no?, que prima en estos casos. Para fines de esta declaración, la eutanasia se define como el médico que administra deliberadamente, conscientemente, el médico que sabe lo que va a hacer, una sustancia letal, o que realiza una intervención para causar la muerte de un paciente con capacidad de decisión por petición voluntaria de éste. Es decir, por ética profesional, un médico no puede, no debe asistir a ningún paciente, así él se lo pida, para que le quite la vida. El suicidio con ayuda médica se refiere a los casos en que por petición voluntaria de un paciente con capacidad de decisión, el médico permite deliberadamente que un paciente ponga fin a su vida al prescribir o proporcionar sustancias médicas cuya finalidad es causar la muerte. El Papa señala que ningún médico debe ser obligado a aplicar la eutanasia. Es decir, que por principio el médico no lo debe hacer, pero si se ve obligado, no debe hacerlo. Está por encima su ética profesional y el juramento que supuestamente hizo el día de su grado. Queridos hermanos, nos dice el Papa y nos dice la Iglesia que el modo, escuchando esta introducción, que el modo de tratar a las personas en situación de vulnerabilidad, el modo de acoger y sostener a los debilitados, ancianos y enfermos, la manera de abordar los momentos últimos de nuestra vida terrenal, son los que muestran hasta dónde tenemos una sociedad civilizada, una calidad ética en nuestra sociedad, una sociedad con principios. Bueno, de hecho los papas han venido invitando a este mundo occidental a que sea mucho más consciente de la defensa de la vida, porque ya estamos viendo que las legislaciones a nivel europeo, bueno, en América ya nos está llegando eso, pero a nivel europeo se quieren imponer independientemente de lo que las personas quieran, ¿no? Y sobre todo que las decisiones se toman sin un consenso general. Eso es lo más grave, ¿no? No se le pregunta a las personas si les parece o no. No. En el caso de Europa, todo llega de Bruselas, ¿no? Bruselas dijo, Bruselas mandó, Bruselas ordenó, Bruselas recomendó, entonces lo que dice Bruselas se tiene que hacer, que ese es el gran problema ahora que se tiene con la Unión Europea. Y de eso dependen a veces muchas ayudas y decisiones y demás. ¿Qué quiere la Iglesia? ¿Qué quiere la Iglesia? Tratar a esas personas que están en situación ya de indefensión, de salud precaria, casi que de muerte, ofrecerles la luz pascual de Cristo, la luz de la esperanza, la luz de que en su situación terminal todo irá bien. Es decir, no se trata de darle falsas esperanzas a un paciente, sino introducirlo en la dimensión de Dios que lo ama y que espera precisamente tenerlo consigo en la eternidad. De tal manera que cuando nos acercamos a un enfermo en esas condiciones, pues por más compleja que sea la situación, por más difícil que sea, pues el paciente va a experimentar que realmente vale la pena seguir viviendo, independientemente de los dolores y de lo que él pueda experimentar. Por eso, queridos hermanos, hay que invocar la presencia y la acción de Dios en los enfermos, que a veces las familias, por razones de no credibilidad o de no práctica religiosa,
pues no quieren tener para con sus enfermos. Es una experiencia que hemos vivido aquí y les participo un poco de eso, porque hay familias en donde sus mayores, queriendo recibir la Sagrada Eucaristía o la unción de los enfermos, les niegan eso. Lo hemos experimentado en más de una ocasión, cuando las familias se resisten a que un sacerdote asista a su ser querido que es católico, que es creyente y que espera ser acompañado en el momento definitivo de su vida. Por eso, ojalá que las reflexiones que vamos a tener alrededor de la eutanasia nos ayuden a entender el valor de la vida, el valor de la enfermedad, el valor del sufrimiento, no como pérdida, no como algo desesperanzador, sino precisamente como lo que nos va a acercar más a Dios todavía. Así que quienes nos están escuchando o viendo, ojalá replanteen su posición ante el dolor y la enfermedad de sus seres queridos y ante la asistencia espiritual y religiosa que se les puede prodigar a ellos. Y sobre todo la negación. Yo creo que hay que volver sobre lo que nos decía el documento, la compasión, la misericordia y los sentimientos que deben de acompañar nuestra presencia junto a los enfermos. Dejamos por hoy este tema y hablaremos sobre el debate social de la eutanasia y cuáles son los puntos que hay en contra y a favor para que nosotros también los tengamos claros, ¿no? ¿Qué es lo que subyace en la base del debate sobre la eutanasia y el suicidio asistido? Entonces vamos a tocar 4 puntos. El primero, el sufrimiento como algo insoportable. ¿Qué es eso del sufrimiento como algo insoportable? Porque tampoco se puede tener claro. La compasión como una de las características de las personas que asisten a los enfermos. La muerte digna. ¿Qué es la muerte digna? Y el concepto de autonomía absoluta, que tampoco nos está, no está muy claro hoy. ¿Qué es la autonomía absoluta? Este tema es muy amplio y por eso lo vamos a tratar en varios capítulos para que quede claro. En esta introducción, ¿qué se quería? Que quienes nos ven y nos oyen tengamos claro la defensa de la vida. Independientemente de la situación que pueda estar viviendo nuestro familiar, amigo o quien sea enfermo, el valor de la vida, la sacralidad que lo acompaña, ¿no? No podemos ir en contra de nuestra naturaleza. Es propio nacer, crecer, madurar y morir. Que incluso ya miraremos también cómo con margen de realismo se viven estas situaciones, porque a veces esperamos lo que sabemos no va a llegar, pero igual lo miraremos. Así que por ahora dejamos este tema así y ya el próximo martes, Dios mediante, seguiremos con el debate social sobre estos temas para que nosotros, como les decía, tengamos más argumentos, de tal manera que no se siga promoviendo a veces directa o indirectamente entre nosotros la eutanasia y el suicidio asistido, que son 2 temas muy distintos. Nos ponemos de pie. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Muy amable.